Imagínate esto. Estás sentado en la oficina de un abogado, esperando heredar la casa de tu abuela. Tal vez algunos ahorros, cuando de repente el abogado lee un nombre que nunca has escuchado antes, recibiéndolo todo lo que tu familia trabajó durante generaciones. Ahora, imagínate que esa desconocida es una camarera en un restaurante deteriorado. ¿Y toda tu familia se está riendo? Diciendo que tu abuela se había vuelto loca. Pero lo que descubrí sobre esta mujer cambió todo lo que pensaba que sabía sobre la familia. El sacrificio y lo que realmente significa amar a alguien incondicionalmente. Esta es esa historia. La funeraria olía a lirios y cera de madera vieja. Ese tipo de aroma que se adhiere a tu ropa durante días estaba sentado en la primera fila de la iglesia de San Miguel, en Villanueva de los Santos. Castilla-La Mancha. Población 3.000 habitantes y menguando. Viendo el ataúd de mi abuela Carmen siendo cargado por 6 hombres que la habían conocido toda su vida, todo el pueblo parecía estar allí, llenando cada banco, desbordándose hacia los pasillos. Todos amaban a la abuela Carmen. Mi primo Javier se inclinó hacia mí, su colonia mezclándose desagradablemente con los arreglos florales. ¿Puedes creer que vivió en esa casa vieja durante 60 años? Nunca se gastó ni un euro en sí misma. Mi tía Patricia asintió, secándose los ojos con un pañuelo que parecía más para aparentar que por lágrimas reales. Todo ese dinero que ahorró, trabajando turnos dobles en la fábrica textil, apretando cada centavo. El tío Roberto se ajustó la corbata. Ya calculando números en su cabeza, solo la casa vale al menos 400.000 euros ahora. Con todo el desarrollo que llega al pueblo y su cuenta de ahorros. Nunca tocó su jubilación. No estaba pensando en el dinero. Estaba pensando en las mañanas de sábado cuando tenía 8 años. Sentado en su mesa de cocina, mientras hacía tortitas desde cero. Contándome historias de su infancia durante la posguerra, siempre terminaba con las mismas palabras. Carlos, cariño, recuerda que la familia no es solo sangre, son las personas que aparecen cuando todos los demás se van. 3 días después, nos reunimos en la oficina del abogado Benjamín Morales en la calle Mayor. El edificio era una de esas casas victorianas convertidas para negocios. Con suelos que crujían y ventanas que vibraban cuando pasaban camiones. ¿Morales había ejercido derecho en Villanueva durante 40 años? Había manejado los asuntos legales de 3 generaciones de nuestra familia. Se aclaró la garganta y abrió una carpeta manila que parecía demasiado delgada para una vida de riqueza acumulada. Carmen Martínez hizo algunas peticiones específicas sobre cómo debía manejarse esto. ¿Comenzó, Morales? Sus gafas de lectura posadas en la punta de la nariz. Quería que la familia estuviera presente. Y quería que leyera esto exactamente como ella lo escribió. Desdobló una carta manuscrita. Su familiar letra cursiva llenando 2 páginas. «Ah, mi querida familia. ¿Leo en voz alta? Para cuando escuchen esto, estaré bailando con vuestro abuelo en el cielo. He vivido una vida bendita, rodeada de personas que amo, pero hay algo que necesitáis saber, algo que he guardado durante los últimos 5 años. La habitación estaba en silencio absoluto. Javier dejó de juguetear con su teléfono. Patricia se sentó más recta. El tío Roberto se inclinó hacia adelante. Morales continuó leyendo. Hay una joven llamada Lucía Hernández. Tiene 26 años. Trabaja en el mesón del campo en la carretera de Toledo durante 5 años. Ha sido como una hija para mí. Aunque ninguno de vosotros la conoció, cuidó de mí. Cuando era demasiado orgullosa para pedir ayuda a la familia, me llevó a las citas médicas. Me hizo la compra. Se sentó conmigo durante las largas noches, cuando la soledad parecía que iba a tragarme entera. Mi corazón comenzó a latir fuerte, miré alrededor de la habitación a las caras de mi familia. Viendo mi propia confusión reflejada, ninguno de nosotros
Había oído ese nombre antes. La esposa de Javier. ¿María? Susurró. ¿Quién es? Lucía Hernández. Lucía nunca pidió nada. Continuó Morales leyendo. Cuando le ofrecí pagarle la gasolina, se negó. Cuando traté de darle dinero para la compra, me lo devolvía a escondidas en el bolso. Trabajaba turnos dobles en el restaurante para pagar las facturas médicas de su hermano pequeño, a veces quedándose sin comer para que él pudiera tener sus medicinas. Tiene una mano rota ahora por un accidente en el trabajo. Pero aún así, viene todas las tardes a verme. El tío Roberto interrumpió. ¿Perdona? ¿Benjamin? ¿Pero a dónde va esto? Morales levantó la mano. ¿Por favor? Déjame terminar. ¿Me recuerda a mí a esa edad? Tratando de mantener unida una familia solo con determinación y amor. Y por eso he tomado mi decisión. Las palabras que siguieron se sintieron como un puñetazo en el pecho. Dejo toda mi herencia, incluyendo mi casa en la calle del Roble 47, mi cuenta de ahorros y todas las pertenencias personales. ¿A Lucía Hernández ella? Es la hija que nunca tuve. Y me ha mostrado más amor en 5 años de lo que la mayoría de la gente ve en toda una vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Javier estalló en carcajadas. Un sonido áspero que resonó en las paredes con paneles de madera. «Esto es una locura, papá». Podemos impugnar esto. Obviamente fue manipulada por alguna cazafortunas camarera. La voz de Patricia era estridente. Una desconocida, alguna chica que ni siquiera conocemos, se queda con todo lo que mamá trabajó toda su vida. Esto es ridículo. El tío Roberto ya estaba de pie, paseando detrás de su silla. Tiene que haber algo que podamos hacer, Benjamín. Mi madre no estaba en sus cabales. Claramente alguien se aprovechó de una anciana. Pero recordé algo más sobre la abuela Carmen. Era aguda como una navaja hasta el día que murió. Aún podía ganarme al ajedrez y recordaba todos los cumpleaños, aniversarios y graduaciones de nuestra familia extensa. Si tomó esta decisión, tenía sus razones. Morales dejó la carta. Carmen anticipó vuestra reacción. Me pidió que os dijera que esta decisión se tomó con mente clara y corazón amoroso. También os dejó cartas individuales para cada uno. Repartió sobres sellados, cada uno dirigido con su cuidadosa caligrafía. Abrí el mío. Inmediatamente dentro había una sola página. Mi querido Carlos, comenzaba. Eres el único que podría entender. Tienes el corazón de tu abuelo y siempre has visto a las personas por lo que realmente son, no por lo que pueden darte. Lucía es especial. Cariño, ha pasado por más dificultades de las que cualquiera debería enfrentar, pero nunca perdió su bondad. Encuéntrala. Habla con ella. Verás lo que yo vi. Te amo siempre. Abuela Carmen. Los demás estaban leyendo sus cartas. Las caras enrojeciendo cada vez más, Javier arrugó la suya y la tiró a la basura. Chantajes emocionales y manipulación. Eso es todo. Patricia estaba llorando otra vez. Pero esta vez las lágrimas parecían genuinas. Dice que sabía que estábamos ocupados con nuestras propias vidas, que no quería ser una carga. ¿Cómo íbamos a saber que necesitaba ayuda? La carta del tío Roberto parecía más larga que las otras. La leyó 2 veces antes de doblarla cuidadosamente y ponerla en el bolsillo de su chaqueta cuando levantó la vista. Su expresión había cambiado. Menciona cosas específicas, cosas que solo ella sabría sobre mi infancia. ¿Mis problemas con la bebida? ¿Cómo me ayudó a salir adelante hace 20 años? No estaba confundida. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. La reunión terminó con el abogado Morales explicando el proceso legal. ¿Cómo el testamento era sólido? ¿Cómo la abuela Carmen lo había actualizado solo 6 meses antes con evaluaciones completas de capacidad mental? Mientras salíamos a la brillante tarde castellana,
Mi familia ya estaba haciendo planes para impugnar el testamento. Contratar investigadores. Demostrar que esta Lucía Hernández era una estafadora. Pero yo tenía planes diferentes. ¿Iba al Mesón del Campo? El Mesón del Campo se encontraba en un tramo de la carretera de Toledo que había visto días mejores. Probablemente cuando Franco aún gobernaba el edificio, era uno de esos restaurantes clásicos de carretera. Todo azulejos y madera rústica, con un letrero de neón que parpadeaba entre abierto y abiert. El aparcamiento era asfalto agrietado con malas hierbas creciendo, y todo el lugar tenía esa apariencia desgastada de un negocio que se mantenía a flote por pura terquedad. Aparqué mi coche de alquiler entre una furgoneta polvorienta y un sedán con más imprimación que pintura. Respiré profundamente el aire caliente castellano mezclado con el olor de cebollas fritas y café. Había estado sentado en mi habitación del hotel durante 2 horas, tratando de averiguar qué iba a decirle a esta mujer que había heredado los ahorros de toda la vida de mi abuela. ¿Cómo te acercas a alguien que es esencialmente una desconocida, pero aparentemente conocía a tu abuela mejor que tú? La campanilla sobre la puerta sonó cuando entré, y el olor me golpeó inmediatamente grasa de tocino. Café que había estado demasiado tiempo en la cafetera, y ese olor particular de restaurante de 1000 comidas cocinadas en el mismo espacio. La hora del almuerzo estaba terminando. Solo unos pocos camioneros en la barra y una pareja de ancianos, compartiendo un trozo de tarta en una mesa del rincón, detrás de la barra, limpiando tazas de café con una toalla blanca. Había una joven con la mano izquierda, vendada con un vendaje voluminoso, que hacía que cada movimiento pareciera torpe y doloroso. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta. Sin más que y el tipo de ojos cansados que habla de demasiados turnos dobles y no suficiente sueño, pero cuando levantó la vista y me sonrió, toda su cara se transformó. «Buenas tardes». «Siéntese. ¿Dónde gusta?» Enseguida le atiendo. Su acento era puramente castellano. Probablemente nacida y criada aquí mismo en Villanueva, me deslicé en una mesa cerca de la ventana, la madera crujiendo bajo mi peso, y la observé servir café a los camioneros. Cada movimiento cuidadoso y deliberado por su mano lesionada era zurda naturalmente. Podía notarlo. Y tener que usar su mano derecha para todo hacía que las tareas más simples tardaran el doble. Cuando vino con una carta y una taza de café, tuve mi primera mirada de cerca a Lucía Hernández. Era más joven de lo que había esperado. Tal vez 26, como había dicho la abuela Carmen, pero se llevaba a sí misma con el tipo de madurez que viene de cuidar a otras personas antes que a ti misma. El vendaje de su mano estaba limpio pero desgastado, como si hubiera sido cambiado recientemente. «¿Café para empezar?», preguntó, ya alcanzando la cafetera con su mano buena. «Por favor», la observé servir. Noté cómo sujetaba la taza con su mano lesionada a pesar de lo que debía ser un dolor considerable. «Eso se ve doloroso. ¿Cómo se lastimó la mano?» Miró el vendaje. Se encogió de hombros como si no fuera nada. «Accidente de cocina hace unas semanas. Agarré una sartén caliente sin pensar. Solo una de esas cosas estúpidas que haces cuando estás cansada». Puso la cafetera con cuidado. «¿No es? ¿Usted de aquí? ¿Verdad conozco a la mayoría de los clientes habituales?» «Soy de Madrid, originalmente de aquí». «¿Solo de visita? ¿Tomé un sorbo de café?» «Sorprendentemente bueno para un restaurante de pueblo pequeño. Soy Carlos Martínez. Carmen Martínez era mi abuela». El cambio en su expresión fue inmediato y devastador. Su cara se puso pálida. La sonrisa practicada de camarera desapareció. Y por un momento pensé que podría dejar caer la cafetera. La dejó con manos temblorosas y se deslizó en la mesa frente a mí. «Dios mío», susurró. «Carlos hablaba de ti
Todo el tiempo trabajas en marketing en Madrid. Tienes 28 años. Te encantan las películas clásicas y haces los huevos revueltos más buenos que había probado. Ya se estaban formando lágrimas en sus ojos. Lo siento mucho. Quería ir al funeral, pero tenía que trabajar. Y no pensé que debía estar allí con la familia. La forma en que dijo familia, como si no fuera parte de ella, como si fuera una forastera mirando desde afuera, hizo que algo se retorciera en mi pecho. Aquí había alguien que aparentemente había pasado 5 años cuidando a mi abuela. Y sentía que no pertenecía al funeral. Deberías haber estado allí. Dije, claramente se preocupaba mucho por ti. Lucía se limpió los ojos con su mano buena. Miró alrededor para asegurarse de que ningún otro cliente necesitara algo. Era la persona más maravillosa que he conocido. No puedo creer que se haya ido. Sigo pensando que debería llamarla. O pasar después de mi turno, como si tal vez si toco su puerta, me abra y me ofrezca té helado y me cuente historias de los viejos tiempos. ¿Cómo la conociste? Una pequeña sonrisa regresó a su cara. Hace 5 años, caminaba a casa del trabajo. Una noche estaba lloviendo y mi coche se había averiado otra vez. Doña Carmen estaba parada en su jardín delantero en bata y zapatillas, tratando de arrastrar su cubo de basura desde la acera. El viento lo había volcado. Basura por todas partes. Y no podía manejarlo sola. La voz de Lucía se suavizó mientras recordaba. La ayudé a limpiarlo todo. Y me invitó a tomar café. Terminé quedándome 3 horas, escuchándola hablar de su difunto esposo, de ti y tu familia, de crecer durante la posguerra. Y seguiste visitándola, cada pocos días al principio. Luego casi todos los días. Estaba tan sola. Carlos, tu abuela era esta mujer increíblemente fuerte e independiente. Pero estaba sola. Se iluminaba cada vez que alguien la visitaba. Y podía decir que no recibía muchos visitantes. Eso dolía porque era verdad. Ninguno de nosotros visitaba a la abuela Carmen regularmente. Yo venía para Navidad y tal vez un fin de semana en verano. Siempre prometiendo llamar más, visitar más. Pero me quedaba atrapado en el trabajo y la vida en Madrid. Mencionó que tienes un hermano. La expresión de Lucía se tensó. Mi hermanito Diego tiene fibrosis quística. Necesita cuidado médico constante. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 19 años. Y he estado cuidándolo desde entonces. Está en un centro de cuidados ahora. Tratamiento especializado. Pero cuesta. Hizo un gesto vago. Más de lo que gano aquí. Incluso con las horas extras. ¿Por eso trabajas tanto? Diego es todo lo que me queda de mi familia. Doña Carmen entendía eso. Ella había perdido gente también. Sabía lo que se siente ser responsable de alguien que no puede cuidarse solo. Lucía miró por la ventana del aparcamiento. Trató de ayudar con las facturas médicas de Diego, pero no podía dejarla hacer eso. No me parecía bien. Tomar dinero de una anciana con pensión fija. Pensé en lo que había dicho el abogado. ¿Cómo Lucía rechazaba dinero para gasolina y comida? Pero le dejaste darte otras cosas. Me hacía llevar comida a casa a veces. Decía que había cocinado demasiado solo para ella. Y en Navidad me daba regalos para Diego, cositas, juguetes o libros. Decía que era lo que hacían las abuelas. La voz de Lucía se quebró un poco. Se hacía llamar su abuela honoraria. La imagen que estaba emergiendo no era nada como lo que mi familia había asumido. Esto no era alguna cazafortunas calculadora. Esto era una joven que se había encontrado cuidando a una vecina anciana por simple bondad humana, que había formado un vínculo genuino que había durado 5 años. Lucía, necesito decirte algo. La lectura del testamento fue ayer. Todo su cuerpo se tensó. ¿El testamento? Mi abuela te dejó toda su casa, sus ahorros
todo. Por un momento, Lucía no reaccionó en absoluto. Luego comenzó a negar con la cabeza. No, no. Eso no puede estar bien. Ella tiene familia. Te tiene a ti. No puedo nunca pedir nada. Nunca esperé. Sé que no lo hiciste. Eso es lo que hace esto tan extraordinario. Lucía estaba llorando ahora. No las lágrimas suaves de antes, sino sollozos profundos que sacudían su cuerpo. No puedo tomar su casa. Carlos, esa es la casa familiar de tu familia. Tu abuela me contó historias sobre tu abuelo construyendo esa mesa de cocina. Sobre ti aprendiendo a montar en bici en ese camino de entrada, no puedo. Extendí la mano a través de la mesa y tomé su mano buena, Lucía. Ella quería que la tuvieras. Nos escribió cartas a todos. Explicando su decisión, dijo que eras como una hija para ella. Pero tu familia debe odiarme. Deben pensar que soy algún tipo de... ¿Están molestos? Admití. Pero eso no es tu culpa. Mi abuela tomó su decisión. Y la tomó por buenas razones. Lucía retiró su mano. Se levantó abruptamente. Necesito volver al trabajo. No puedo pensar en esto ahora. Tengo mesas que atender. Y mi turno no termina hasta las 10. La observé alearse, su mano lesionada acunada contra su costado. Y entendí por qué mi abuela había amado a esta mujer, Lucía Hernández. No estaba pensando en el dinero o la casa. Estaba pensando en volver al trabajo. En cuidar sus responsabilidades. En las necesidades de otras personas antes que las suyas. Justo como siempre había hecho la abuela Carmen. Pasé la mañana siguiente conduciendo por Villanueva, viendo mi pueblo natal con ojos diferentes. La fábrica textil, donde la abuela Carmen había trabajado durante 30 años, estaba cerrada ahora. Ventanas tapiadas. Aparcamiento vacío excepto por malas hierbas creciendo entre las grietas. La ferretería donde compraba suministros de jardinería aún estaba abierta. Dirigida por la misma familia que la había poseído durante generaciones. El viejo Pedro Jiménez estaba detrás del mostrador. Igual que había estado cuando era niño, me reconoció inmediatamente Carlos Martínez. No te he visto en una eternidad. Siento lo de tu abuela. Hijo era buena gente. Gracias. Pedro quería preguntarte sobre alguien, Lucía Hernández. Trabaja en el mesón del campo. ¿La conoces? La cara curtida de Pedro se iluminó. La pequeña Lucía. Por supuesto que la conozco, chica dulce. Viene aquí cada pocas semanas comprando suministros. Se apoyó en el mostrador. Ha estado arreglando la casa de la vieja señora Jiménez al lado de la casa de tu abuela, haciendo el trabajo ella misma. Noches y fines de semana, sin cobrar ni un centavo. Por lo que puedo ver, la señora Jiménez, 93 años. Vive sola. La familia está toda en el norte. Lucía notó que su porche se estaba pudriendo. El techo tenía goteras. Compró materiales con su propio dinero. Ha estado trabajando en reparaciones durante meses. Pedro negó con la cabeza admirativamente. La chica trabaja en el restaurante todo el día. Luego va allí con una caja de herramientas. La mayoría de la gente de su edad no sabe qué extremo de un martillo agarrar. Esto era noticia para mí. ¿Cómo sabes todo esto? Porque viene preguntando sobre cómo arreglar cosas. ¿Qué tipo de madera usar? ¿Cómo parchar un techo? Se ha estado enseñando desde videos de YouTube y pidiendo consejos a cualquiera que le escuche. Pedro sacó un pequeño cuaderno. Lleva una lista de todo lo que compra. Dice que está llevando la cuenta para poder pagarle a la señora Jiménez cuando se ponga al día financieramente. Por supuesto. La señora Jiménez no sabe nada sobre Lucía gastando su propio dinero. Dejé la ferretería y conduje a la dirección que Pedro había mencionado. Una casa pequeña al lado de la casa de la abuela Carmen. El contraste era marcado. La casa de la abuela Carmen
Se veía exactamente como la recordaba. Bien mantenida con pintura fresca y un jardín ordenado, pero la casa de la señora Jiménez al lado obviamente había estado en declive hasta recientemente. El porche tenía tablas nuevas mezcladas con las viejas. Una señal clara de reparaciones en curso, el techo tenía parches de tejas nuevas. Y alguien había pintado recientemente la puerta principal. Había una pequeña furgoneta en el camino de entrada. Y podía oír martillazos desde el patio trasero. Seguí el sonido y encontré a Lucía en una escalera, tratando de clavar un pedazo suelto de revestimiento de vuelta en su lugar con su mano buena. Era trabajo incómodo, hecho peligroso por su lesión, pero estaba decidida a terminar el trabajo. No me notó hasta que hablé. ¿Vas a lastimarte? Peor haciendo eso con una mano. Se sobresaltó, casi dejando caer el martillo, y extendí la mano para estabilizar la escalera. Carlos, ¿qué haces aquí? Buscando respuestas. ¿Puedo sostener eso por ti? Bajó, limpiándose el sudor de la frente con la manga. Casi termino. La señora Jiménez ha estado preocupada por esta pieza que se afloja en la próxima tormenta. Pedro Jiménez me dijo que has estado trabajando en esta casa durante meses. Lucía se veía avergonzada. No es gran cosa. El trabajo necesitaba hacerse. Y la señora Jiménez no puede permitirse contratar a alguien. Vive con la seguridad social. Apenas cubre sus medicamentos. Y estás pagando los materiales tú misma. Solo son unos cientos de euros aquí y allá. Lucía puso el martillo en una pequeña caja de herramientas que parecía haber visto mucho uso. La señora Jiménez no lo sabe, piensa que su iglesia está ayudando con las reparaciones. No quería que se sintiera mal por aceptar ayuda. Miré alrededor del patio. Noté otras señales de trabajo reciente. Un pequeño huerto que no había estado allí antes. Burletes nuevos alrededor de las puertas. Un buzón recién pintado. ¿A cuánta gente estás cuidando? ¿Lucía? No respondió directamente. La señora Jiménez hace la mejor tarta de manzana del pueblo. Me trae un pedazo a veces cuando estoy trabajando aquí. Dice que es pago por las reparaciones. Caminamos hacia la parte delantera de la casa. Y noté algo más. ¿Ese es el coche de la abuela Carmen en el camino de entrada? La cara de Lucía se sonrojó. Me dejaba tomarlo prestado a veces cuando mi coche se averiaba, lo cual era bastante seguido. Decía que solo estaba parado en el garaje, que necesitaba ser conducido. Buscó las llaves en su bolsillo. Probablemente debería devolverlo ahora. Quiero decir, supongo que me pertenece ahora. Pero eso no se siente bien. Lucía, ¿podemos sentarnos en algún lugar y hablar de verdad? Miró su reloj. Tengo que estar en el trabajo en 2 horas. Esto es importante. Terminamos en el porche delantero de la señora Jiménez, sentados en 2 mecedoras viejas que Lucía obviamente había reparado. La vista daba directamente a la casa de la abuela Carmen. Y pude ver cómo habría notado cosas desde aquí. Visto cuando mi abuela necesitaba ayuda. Cuéntame sobre el día que la conociste. Di la historia real. Lucía estuvo callada por un largo momento. Meciéndose lentamente en la silla, mentí ayer. No completamente. Pero dejé cosas fuera. Respiró profundo. ¿Hace 5 años? No solo estaba caminando a casa del trabajo. Estaba caminando porque habían embargado mi coche. Había perdido pagos, tratando de mantenerme al día con las facturas médicas de Diego. Estaba trabajando 2 empleos. El restaurante y limpiando oficinas por la noche. Pero aún no era suficiente. Continuó. Estaba lloviendo. Y estaba llorando. Acababa de recibir una llamada del centro de cuidados diciendo que necesitaban otro pago o tendrían que dar de alta a Diego. No sabía dónde iba a conseguir el dinero. Y estaba asustada. Y entonces vi a esta anciana en bata, tratando de lidiar con basura volando por todo su patio.
¿La ayudaste? Casi no lo hice. Estaba mojada y miserable y sintiéndome lástima por mí misma, pero se veía tan frustrada. Y el viento estaba empeorando. Lucía sonrió al recordar. Cuando terminamos de limpiar todo, me miró llorando y dijo: «Cariño, pareces que necesitas café y alguien que te escuche». ¿Y le contaste sobre Diego? Al principio, no. Solo me senté en su cocina. Bebiendo café y dejándola hablar, tenía fotos por todas partes. Me contó historias sobre cada una. Cuando llegó a tus fotos, se iluminó como un árbol de Navidad. Habló de lo orgullosa que estaba de ti, de cómo habías hecho algo de ti mismo en la gran ciudad. Eso me hizo sentir peor. No mejor. ¿Cuándo le contaste sobre tu hermano? La tercera vez que la visité, notó que me veía cansada. Preguntó si todo estaba bien. Terminé llorando otra vez, contándole sobre la condición de Diego, sobre las facturas médicas, sobre cómo sentía que le estaba fallando. La voz de Lucía se suavizó. Escuchó toda la historia. No juzgo. No ofreció consejos que no pedí, solo escuchó. Y entonces comenzó a ayudar. No, dinero. No, al principio. Me invitaba a cenar. Siempre haciendo demasiada comida. Luego insistiendo en que me llevara las sobras a casa, encontraba razones para darme cosas, un abrigo, que decía ya no le quedaba. Libros para Diego. Tarjetas de regalo que afirmaba haber recibido como regalos, pero nunca usaría. Estaba empezando a entender la estrategia de mi abuela. Había encontrado formas de ayudar sin hacer que Lucía se sintiera como caridad. ¿Cuándo se volvió más que eso? Como un año después de conocernos, me enfermé de intoxicación alimentaria por algo en el restaurante. Perdí 3 días de trabajo. No pude pagar los medicamentos de Diego esa semana. Tu abuela apareció en mi apartamento con sopa y descubrió que estaba atrasada con el alquiler. Lucía negó con la cabeza. Fue tan discreta al respecto. Solo dejó un sobre con dinero y una nota, diciendo que era un préstamo, que podía devolverle cuando las cosas mejoraran. Lo hiciste. Lo intenté cada mes. Llevaba 20 o 30 euros a su casa. Ella los aceptaba. Pero luego encontraba el dinero en otro lugar en mi bolso. En el bolsillo de mi chaqueta, metido en libros que me prestaba. Era como un juego que jugábamos. Yo trataba de devolverle. Y ella encontraba formas de devolvérmelo sin herir mi orgullo. La imagen se estaba aclarando. Lucía no era alguien que se hubiera aprovechado de una anciana. Era alguien que había tratado desesperadamente de no ser una carga mientras aceptaba el amor y apoyo que mi abuela estaba decidida a dar. ¿Qué pasó con tu mano? Lucía miró el vendaje. Hace 3 semanas. ¿Hora punta del almuerzo? Estaba cargando demasiados platos, tratando de mantener el ritmo. Me resbalé en la cocina. ¿Puse la mano para romper la caída? Y fue directo a través de un plato de cristal que alguien había dejado en el mostrador. Flexionó los dedos cuidadosamente. Necesité 18 puntos. Y no puedo agarrar cosas apropiadamente aún. ¿Sigues trabajando? Tengo que hacerlo. El restaurante no ofrece seguro médico. Y no puedo permitirme perder turnos. Los medicamentos de Diego cuestan 800 euros al mes. Además de las tarifas del centro. Estuvo callada por un momento. Tu abuela vino a verme a urgencias. Era la única visitante que tenía. ¿Qué te dijo? Me tomó la mano buena y me dijo que a veces la vida nos pone a prueba para ver qué tan fuertes somos realmente. Dijo que yo era la persona más fuerte que había conocido y que estaba orgullosa de llamarme familia. Las lágrimas corrían por la cara de Lucía otra vez. Dijo que la familia cuida de la familia y que debía dejar que me ayudara más. Le dije que no podía, que ya había hecho demasiado, pero ella estaba planeando algo más grande. No tenía idea sobre el testamento. Carlos, te lo juro. Nunca mencionó dejarme nada.
Nunca hablamos de dinero o herencia. Solo sabía que se estaba haciendo mayor. ¿Que necesitaba a alguien que la vigilara? ¿Que se asegurara de que estaba comiendo y tomando sus medicamentos? Le creí la mujer sentada a mi lado, llorando por una vecina anciana que había cuidado por pura bondad. No era capaz del tipo de manipulación que mi familia estaba imaginando. Lucía, hay algo más que necesitas saber. Mi familia está hablando de impugnar el testamento. Su cara se puso pálida. Pueden hacer eso. Pueden intentarlo. Pero no creo que tengan éxito. La abuela Carmen fue cuidadosa. ¿Tuvo evaluaciones de capacidad mental? ¿Trabajó con un abogado que la ha conocido durante décadas? Hice una pausa. La pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? No lo sé, susurró. Nunca esperé esto. No sé cómo vivir en una casa tan grande. No sé nada sobre manejar dinero. Tengo miedo de estropearlo de alguna manera, de deshonrar su memoria. No lo harás. Eres exactamente el tipo de persona a quien ella querría tener sus cosas. Alguien que entiende lo que significa cuidar a la gente. ¿Poner a otros primero? Lucía estaba llorando otra vez, pero más suavemente ahora. La eco tanto de menos. Carlos era como la madre que perdí. La abuela que Diego nunca tuvo me hacía sentir que no estaba sola en el mundo. Sentado allí en ese porche, mirando la casa de mi abuela, finalmente entendí lo que había hecho. No solo le había dejado su patrimonio a Lucía, le había dejado una familia, un lugar para pertenecer, una base sobre la cual construir, y me había dado algo a mí también, una lección sobre lo que realmente significa la familia, sobre reconocer el amor en todas sus formas. Vamos. Día. Levantándome. Déjame llevarte al trabajo. Necesitamos hablar sobre lo que pasa después. La confrontación que había estado temiendo llegó esa noche en la casa de la abuela Carmen. El tío Roberto había convocado una reunión familiar. Y todos estaban allí, Javier y María, Patricia y su esposo Tomás. Además de algunos primos que no había visto en años, estaban reunidos en la sala donde había pasado incontables horas de la infancia. Pero la atmósfera no tenía nada de nostálgica. «Ahí está», dijo Javier cuando entré, el traidor de la familia. Patricia levantó la vista de una libreta llena de notas. «Carlos, gracias a Dios Dinos, que has hablado con esta Lucía Dinos, que ha accedido a devolver lo que nos pertenece por derecho. Me senté en la butaca favorita de la abuela Carmen, la que donde solía leerme cuentos, y he hablado con ella. No tiene intención de renunciar a la herencia». El tío Roberto golpeó la mesa de café. Lo sabía, Casafortunas ve signos de euro y de repente es familia. Sacó una carpeta gruesa con papeles. He estado investigando sobre esta Lucía Hernández, dejó la universidad. Trabaja por salario mínimo. Vive en un complejo de apartamentos ruinoso. Se dirigió específicamente a mamá porque sabía del dinero. Eso no es verdad. Ypsilon, lo sabes. ¿Cómo lo sabrías? María habló desde el sofá. ¿No has estado aquí? ¿No visitas ni una vez al año? Llamas en los días festivos. Esta chica ha estado manipulando a la abuela Carmen durante 5 años, mientras no estábamos prestando atención. La acusación dolió porque había verdad en ella. No había estado allí. No había sido parte de la vida diaria de mi abuela. Pero eso no convertía a Lucía en la villana de esta historia. ¿Alguno de vosotros ha estado en el mesón del campo?, pregunté. ¿Habéis conocido realmente a Lucía? No necesitamos conocerla. Dijo Patricia. Conocemos su tipo joven. Guapa. Aprovechándose de ancianos solitarios. Es una estafa clásica. No es guapa en el sentido que queréis decir. Dije, está cansada y sobrecargada de trabajo y cuidando a un hermano discapacitado, ha estado reparando la casa de su vecina con su propio dinero. ¿Trabajando turnos dobles? Tratando de mantenerse a flote. Javier se rió con dureza
Oh, así que ahora es una santa historia de niña huérfana, pobre, directo del manual del estafador. Miré alrededor de la habitación a estas personas con las que había crecido, personas con las que había compartido días festivos y tradiciones familiares, y me di cuenta de que los estaba viendo claramente por primera vez. Estaban enfadados por el dinero. Sí, pero había algo más de bajo culpa. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de vosotros visitó a la abuela Carmen?, pregunté. La habitación se quedó en silencio. Tomás se movió incómodamente en su silla. María encontró algo fascinante en sus uñas. Para examinar, el tío Roberto se aclaró la garganta. Todos teníamos nuestras propias vidas, nuestras propias familias, que cuidar mamá. Lo entendía. Lo entendía. Saqué mi teléfono. Fui a las notas que había tomado durante mi conversación con Pedro Jiménez. Pasé hoy hablando con gente del pueblo Pedro en la ferretería. Linda en la tienda. El doctor Martínez, que era médico de la abuela. Todos conocían a Lucía. Todos sabían de la relación. Patricia agitó la mano desdeñosamente. Los chismes de pueblo pequeño no significan nada. El doctor Martínez me dijo que la abuela Carmen puso a Lucía como su contacto de emergencia hace 2 años. Continué. Linda dijo que Lucía hacía la compra de la abuela cada semana. Siempre pagaba con su propio dinero y compraba comida extra para llenar la despensa de la abuela. Pedro dijo que Lucía estaba en su tienda cada fin de semana, comprando suministros para reparar la casa de la señora Jiménez. Así que estaba construyendo una reputación. Dijo Javier, hacerse ver bien a los vecinos, parte de la estafa larga. Me levanté. Caminé hacia la repisa donde la abuela Carmen guardaba sus fotos familiares. Había fotos de todos nosotros a varias edades. Pero noté algo nuevo. Una pequeña foto enmarcada de Lucía y un joven con tubos de oxígeno en la nariz. Ambos sonriendo a la cámara. Este es Diego. Die. Sosteniendo la foto. El hermano de Lucía tiene fibrosis quística. La abuela Carmen guardaba su foto en su repisa junto a las nuestras. La expresión del tío Roberto se suavizó ligeramente, pero negó con la cabeza. Mira. ¡Carlos! Siento lo de la enfermedad del chico, pero eso no cambia la situación legal. Esta chica manipuló a nuestra madre para que le dejara todo. Y si no lo hizo, me senté otra vez. Me incliné hacia adelante. ¿Y si la abuela Carmen tomó esta decisión porque quería? ¿Y si vio algo en Lucía que le recordó a ella misma a esa edad? ¿Cómo qué?, exigió Patricia. Como alguien dispuesta a sacrificar todo por la familia, alguien que pone las necesidades de otras personas por delante de las suyas, alguien que entiende que el amor no se trata de lo que recibes, sino de lo que das. El silencio se extendió. Javier fue el primero en romperlo, incluso si eso es cierto. No significa que deba heredar todo. Somos familia de sangre. Tenemos derecho. ¿Lo tenemos? Miré alrededor de la habitación otra vez. ¿Cuántas veces llamaste a la abuela Carmen el año pasado? Javier no respondió. Patricia, ¿cuándo fue la última vez que la invitaste a cenar Acción de Gracias Pascua? ¿Qué tal tú? Tío, Roberto, ¿cuándo fue la última vez que pasaste una tarde solo sentado con ella, escuchando sus historias? La cara del tío Roberto se estaba poniendo roja. Eso no es justo. Carlos, vives en Madrid. Eres igual de culpable. Tienes absolutamente razón. Soy culpable. Dejé que el trabajo y la distancia y mi propio egoísmo me impidieran ser el nieto que se merecía. Pero al menos no estoy tratando de castigar a alguien más por llenar el vacío que dejé. María habló. Su voz defensiva. Todos amábamos a la abuela Carmen. Estamos aquí. No vinimos al funeral. Lucía quería venir al funeral. Dije en voz baja. Trabajó un turno doble ese día, porque no podía permitirse tomarse tiempo libre. Pero habría estado aquí, si hubiera podido. Habría estado en la primera fila.
llorando más fuerte que cualquiera de nosotros. Patricia estaba llorando ahora. Lágrimas reales esta vez. Era nuestra abuela. Carlos nos crió al tío Roberto cuando murieron sus padres. Nos ayudó a todos a través de la universidad con esos pequeños cheques que enviaba. Se suponía que nos dejara algo para recordarla. ¿Os dejó algo? Dije. Os dejó el conocimiento de que cuando necesitó ayuda, cuando estaba sola y asustada y envejeciendo, alguien estuvo ahí. Alguien se preocupó lo suficiente como para aparecer todos los días. Alguien la amó lo suficiente como para poner sus necesidades primero. La habitación estaba silenciosa, excepto por los sollozos de Patricia y el tic del reloj de péndulo que había estado en esta habitación durante 40 años. El tío Roberto habló primero. Su voz apagada. ¿Qué estás diciendo? Carlos, que deberíamos simplemente aceptar esto, alejarnos de toda la herencia de nuestra madre. Estoy diciendo que deberíamos confiar en su juicio. Era la persona más inteligente y amorosa que cualquiera de nosotros conocía. Si eligió a Lucía, tenía buenas razones. Pero el dinero, dijo Javier débilmente, la casa vale tanto. ¿Para quién? Me levanté otra vez. Caminé hacia la ventana que daba al jardín delantero donde había aprendido a montar en bici, donde la abuela Carmen me había empujado en un columpio de neumático. Esta casa nunca fue sobre el dinero para ella. Era sobre familia, sobre tener un lugar donde la gente perteneciera a Lucía. Necesita pertenecer a algún lugar. Ha estado cuidando a todos los demás toda su vida adulta. Tal vez es hora de que alguien la cuide a ella. Tomás, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. ¿Qué pasa con Diego, el chico con fibrosis quística? ¿Qué le pasa a él? Lucía usa la herencia para pagar su cuidado médico. Dije, ¿puede mantener a su hermano sano y seguro? Tal vez incluso traerlo a casa a vivir con ella en una casa lo suficientemente grande para su equipo. Eso es lo que la abuela Carmen habría querido. Una familia cuidando de la familia. El silencio que siguió fue diferente esta vez. Reflexivo en lugar de enojado. Podía ver la lucha interna en las caras de todos, la decepción sobre el dinero luchando con el reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, la abuela Carmen había tomado la decisión correcta. María fue la primera en hablar. Quiero conocerla. Todos se volvieron a mirarla. Javier frunció el ceño. ¿Qué? ¿Si vamos a aceptar esto? ¿Si realmente vamos a dejar que una desconocida herede todo? Quiero conocerla. Quiero ver por mí misma qué tipo de persona es. Patricia asintió lentamente. Es justo. Creo que todos deberíamos. El tío Roberto miró alrededor de la habitación. Vio el cambio de humor. De acuerdo. Pero aún creo que deberíamos tener nuestro abogado revisando el testamento, asegurándonos de que todo se hizo apropiadamente, no para impugnarlo. Añadió rápidamente. Solo para asegurarnos de que mamá no fue presionada o confundida. ¿No lo fue? Dije. Pero si os hace sentir mejor. ¿Adelante? Javier estaba mirando la foto de Lucía y Diego que había dejado en la mesa de café. ¿Qué edad tiene el chico? 16. Ha estado enfermo la mayor parte de su vida. Lucía lo ha estado cuidando desde que tenía 19 años. Llora, murmuró Javier. Eso es más joven de lo que era María cuando nos casamos. María tomó la foto. La estudió cuidadosamente. ¿Se ven felices? Lo están. Estuve de acuerdo, incluso con todo lo que han pasado. Aún se tienen el uno al otro, aún tienen esperanza. Patricia se limpió los ojos con un pañuelo fresco. ¿Cuándo podemos conocerla? Se lo preguntaré mañana. Tal vez tiene miedo de todos vosotros. ¿Piensa que la odiáis? No la odiamos, dijo el tío Roberto lentamente. Simplemente no entendemos. Lo haréis, prometí.
A la mañana siguiente, conduje temprano al mesón del campo. Antes de la hora del desayuno, Lucía ya estaba allí, preparando para el día. Moviéndose cuidadosamente por su mano lesionada, levantó la vista cuando sonó la campanilla. Y vi la preocupación en sus ojos inmediatamente. «Carlos, ¿está todo bien? Mi familia quiere conocerte». Su cara se puso pálida. «Dios mío, van a gritarme». «¿Verdad? ¿Van a decirme que soy una persona terrible por tomar el dinero de su abuela?» «Algunos podrían, pero no todos. Y no por mucho tiempo». Me deslicé en la misma mesa que habíamos ocupado 2 días antes. «Lucía, no son malas personas. Solo están heridos y confundidos. A Marón, a la abuela, Carmen también. Y están tratando de entender por qué tomó la decisión que tomó. No sé qué decirles. No sé por qué me eligió a mí tampoco». «Sí lo sabes. Sabes exactamente por qué te eligió. Solo que no quieres admitir lo especial que eres». Lucía se alejó. Se ocupó limpiando mesas que ya estaban limpias. «No soy especial. Carlos, solo soy alguien que pasó a vivir en el lugar correcto en el momento correcto». «Eres alguien que vio a una anciana luchando con su basura bajo la lluvia y se paró a ayudar. Eres alguien que trabajó turnos dobles para pagar la medicina de tu hermano y aún encontró tiempo para reparar la casa de tu vecina. Eres alguien que rechazó dinero de una mujer que quería ayudarte. ¿Porque pensaste que lo necesitaba más? Cualquiera habría hecho lo mismo». «No, no lo habrían. Ese es el punto. Eso es lo que te hizo especial para ella». La multitud del desayuno comenzó a filtrarse camioneros y trabajadores del turno temprano que conocían a Lucía por su nombre, que preguntaron por su mano y su hermano, que dejaron propinas más grandes cuando pensaron que no estaba mirando. Esta era su comunidad. Esta gente que la había visto trabajar y luchar y nunca quejarse. «¿A qué hora seis hoy?» «A las 4. ¿Por qué?» «Porque mi familia viene aquí a las 4:30. Quieren conocerte. Entender quién eres. ¿Y por qué la abuela Carmen te amó?» Las manos de Lucía temblaban mientras servía café a un camionero en la barra. «No puedo hacer esto. Carlos, no puedo sentarme ahí mientras me hacen preguntas y me juzgan. No soy buena hablando con gente sobre cosas personales. ¿Hablaste conmigo? Eso fue diferente. Tú también la amabas. ¿Entiendes lo que es echarla de menos? Ellos entienden eso también. Incluso si no lo muestran muy bien. Terminé mi café. ¿Dejé dinero en la mesa, Lucía? No tienes que justificar amar a mi abuela. Y no tienes que disculparte por aceptar su amor a cambio. Solo sé tú misma, diles la verdad. Eso es todo lo que ella habría pedido de ti». A las 4:25 de esa tarde, estaba sentado en el mesón del campo con toda mi familia extendida apretujada en 2 mesas. El ambiente era tenso, todos vestidos como si fueran a la iglesia, todos tratando de mirar a cualquier lugar menos a los demás. Javier seguía revisando su teléfono. Patricia estaba reorganizando el contenido de su bolso. El tío Roberto estaba leyendo la misma página de un periódico una y otra vez. Lucía emergió de la cocina exactamente a las 4:30. Habiendo cambiado su uniforme de trabajo por un sencillo vestido azul y chaqueta, había intentado hacer algo con su cabello. Pero aún estaba húmedo de lavar platos. Y su mano lesionada hacía imposible manejarlo apropiadamente. Se veía aterrorizada. «Lucía, me levanté. Me gustaría que conocieras a mi familia». Lo que siguió fue la ronda de presentaciones más incómoda en la historia familiar. Todos se dieron la mano educadamente. Murmuraron sus nombres. Evitaron el contacto visual. La voz de Lucía era apenas un susurro mientras invitaba a todos a pedir algo. Cualquier cosa. Café al menos. ¿El tío Roberto?
Bendito sea. Tomó el control. Todas tomaremos café. Cariño, y tal vez un poco de esa tarta. Si tienes algo fresco. Tarta de manzana, dijo Lucía rápidamente. La hice esta mañana. Era la receta favorita de doña Carmen. La mención de mi abuela pareció romper un poco el hielo. Patricia levantó la vista bruscamente. ¿Te dio su receta? Me enseñó cómo hacerla. Dijo que su madre se la enseñó durante la posguerra y quería que alguien la continuara. Lucía desapareció en la cocina. Regresó con una tarta fresca y una pila de platos. Iba a llevar un pedazo a su tumba este fin de semana. Pensé que le gustaría eso. La expresión de María se suavizó. Eso es dulce. Mientras Lucía servía tarta y café, las preguntas comenzaron suavemente al principio. Luego, con más confianza, el tío Roberto preguntó por su hermano. Patricia quería saber sobre el accidente de sus padres. Javier preguntó por su educación e historia laboral. Lucía respondió todo honestamente. Su nerviosismo inicial, dando paso a la calidez natural que había atraído a mi abuela en primer lugar. ¿Dejaste la universidad?, observó Tomás. No acusatoriamente, sino con curiosidad. Estaba estudiando para ser maestra, explicó Lucía. Pero cuando murieron mis padres, Diego necesitaba cuidado de tiempo completo. No podía manejar los estudios y el trabajo y las citas médicas. Siempre planeé volver algún día. ¿Qué estudiarías?, preguntó María. Educación especial, tal vez enfermería. He aprendido tanto sobre cuidado médico cuidando a Diego. Y hay tantos niños como él que necesitan defensores. El tío Roberto dejó su taza de café. Lucía, ¿puedo preguntarte algo personal? Asintió, aunque pude ver que se tensaba. ¿Alguna vez pensaste en qué pasaría contigo si algo le pasara a Diego Dios, no lo quiera? Pero su condición, ¿qué pasaría si no pudieras cuidarlo más? Era una pregunta cruel. Pero Lucía la respondió con gracia. Trato de no pensar en eso, señor Roberto, pero supongo que probablemente seguiría trabajando en el restaurante. Tal vez conseguir un segundo trabajo otra vez. He estado sola antes. ¿Nunca has pensado en casarte, tener tu propia familia? Las mejillas de Lucía se pusieron rosadas. Nunca he tenido tiempo para citas, cuidar a Diego. Trabajar no deja mucho espacio para vida social. Además, él es mi familia. Es todo lo que necesito. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa cuando sea mayor? Y si quiere vivir independientemente, entonces lo ayudaré a hacerlo, dijo Lucía simplemente. ¿Lo que lo haga feliz? Lo que le dé la mejor vida posible. Eso es lo que importa. Javier había estado callado durante la mayor parte de la conversación. Pero ahora habló. ¡Lucía! ¿Qué pensaste cuando te enteraste del testamento? Cuando descubriste que Carmen te había dejado todo. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Pensé que había habido un error. No podía entender por qué haría algo así. Ella tenía una familia real. Gente que la amaba. Yo solo. Era una amiga. Pero eras más que eso, dijo Patricia suavemente. ¿Verdad? Ella me hacía sentir que era más que eso. Me trataba como si importara. Como si mi opinión fuera importante, recordaba todo lo que le contaba sobre Diego. ¿Sobre el trabajo? ¿Sobre mis sueños? Preguntaba cómo estaba. Si estaba comiendo suficiente. Si sus tratamientos estaban ayudando. María se limpió los ojos. Ella hizo eso con todos nosotros cuando éramos niños. Recordaba todo. Se preocupaba por todo. Me mostró fotos de todos vosotros, continuó Lucía. Me contó historias sobre Carlos aprendiendo a conducir, sobre la boda de Patricia, sobre el ascenso de Roberto. Estaba tan orgullosa de su familia. La voz del tío Roberto era ronca. Entonces, ¿por qué no nos dejó nada? ¿Por qué dártelo todo a ti?
Lucía estuvo callada por un largo momento, claramente luchando con la pregunta, creo que tal vez porque yo estaba ahí, cuando tenía miedo de envejecer, cuando tenía problemas para abrir frascos o alcanzar cosas en estantes altos, cuando se sentía invisible porque todos estaban ocupados con sus propias vidas. Yo la veía, me aseguré de que supiera qué importaba. El silencio que siguió no fue incómodo esta vez. Fue el silencio del reconocimiento, de gente finalmente entendiendo algo importante. ¿Qué harás con la casa?, preguntó Patricia. No lo sé aún. Es tan grande, tan hermosa. Crecí en apartamentos. No sé nada sobre mantener una casa así. Lucía hizo una pausa. Estaba pensando que tal vez podría convertir parte de ella en un centro de cuidados para niños como Diego, un lugar donde las familias pudieran conseguir ayuda, donde los niños con enfermedades crónicas pudieran tener el apoyo que necesitan. Las cejas del tío Roberto se alzaron. Eso sería costoso. Doña Carmen me dejó suficiente dinero para que funcione, creo, y podría seguir trabajando en el restaurante a tiempo parcial, al menos hasta que se estableciera. La voz de Lucía se hizo más fuerte mientras hablaba de su idea. Ella siempre dijo que la casa estaba destinada a llenarse de gente que necesitara amor. Tal vez podría ser que eso pasara. Javier miró alrededor de la mesa a su familia. Vio el mismo reconocimiento en sus caras que yo estaba sintiendo. Esta no era una cazafortunas o una estafadora. Esta era exactamente el tipo de persona a quien mi abuela habría querido confiar su legado de cuidar a otros. ¿Lucía?, di yo lentamente. Te debo una disculpa. Todos la debemos. Asumimos lo peor de ti porque estábamos heridos y enojados. Pero la abuela Carmen sabía lo que estaba haciendo. ¿Verdad? Lucía asintió, las lágrimas corriendo por su cara. Me dijo una vez que la familia no se trata solo de sangre, se trata de aparecer, de estar ahí cuando alguien te necesita. Dijo que le había mostrado lo que realmente significa la familia. ¿Patricia estaba llorando abiertamente ahora? Deberíamos haber estado ahí. Deberíamos haber sido nosotros los que la cuidáramos. No podíais haber sabido, dijo Lucía gentilmente. Era muy independiente, muy orgullosa. No quería ser una carga para nadie. Pero tú no eras una carga para ella, observó María. Y ella no era una carga para mí. Era un regalo, lo más cercano a una madre que he tenido desde que perdí la mía. El tío Roberto sacó su cartera. ¿Extrajo una tarjeta de negocios, Lucía? Voy a darte el nombre de mi abogado y mi contador. Te ayudarán a manejar la herencia apropiadamente. Asegurarán que nadie se aproveche de ti. ¿No puedo pagar asesoría legal? No necesitas hacerlo. Es familia. La palabra colgó en el aire. Y vi la cara de Lucía transformarse mientras se daba cuenta de lo que había dicho. No solo estaba heredando el dinero y la propiedad de mi abuela, estaba siendo aceptada en la familia. Hay algo más, dijo Patricia, sacando su teléfono. Queremos conocer a Diego. Queremos entender lo que Carmen vio en los dos. ¿Está en un centro de cuidados en Toledo?, dijo Lucía. Es como 1 hora de viaje. Sí, seguiremos, dijo Javier. ¿Este fin de semana? Si te parece bien. Mientras nos preparábamos para salir del mesón del campo, Lucía me llevó aparte. Carlos, no sé cómo agradecerte. ¿Podrías haberte puesto de su lado? Podrías haber tratado de convencerme de renunciar a la herencia. La abuela Carmen contaba conmigo para entender. Dije, sabía que si pasaba tiempo contigo, vería lo que ella vio. ¿Qué es eso? Alguien que vale la pena amar a alguien, en quien vale la pena confiar las cosas más preciosas de su vida. Lucía me abrazó entonces, cuidadosamente por su mano lesionada. Y me di cuenta de que mi abuela me había dado algo también, una nueva comprensión de lo que significa la familia, una definición más amplia del amor, y una hermana que nunca esperé encontrar
Ese fin de semana, todos condujimos a Toledo para conocer a Diego Hernández, un chico de 16 años con el espíritu gentil de su hermana y la determinación terca de su abuela honoraria de encontrar alegría, a pesar de las circunstancias. Era pequeño para su edad, delgado por los efectos de su enfermedad, pero su cara se iluminó cuando vio a Lucía caminar hacia la sala común del centro de cuidados. «Lucía, ¿trajiste las fotos del jardín de doña Carmen?», preguntó. Luego notó al grupo de desconocidos detrás de ella. «¿Quiénes son todas estas personas?». «Estos son los nietos de doña Carmen», dijo Lucía, arrodillándose para abrazarlo. «Querían conocerte». Lo que siguió fue una de las tardes más conmovedoras de mi vida. Diego nos mostró las instalaciones, nos presentó a otros pacientes y miembros del personal, habló sobre sus tratamientos y esperanzas con la aceptación pragmática de alguien que había estado enfermo la mayor parte de su vida. Sabía cada detalle del horario de trabajo de Lucía. Se preocupaba por su mano lesionada. Preguntó si estaba comiendo suficiente. El tío Roberto, el más escéptico de todos nosotros, pasó una hora jugando ajedrez con Diego y se fue negando con la cabeza asombrado. «Ese chico tiene la mente de un ingeniero y el corazón de un poeta. No me extraña que Carmen lo amara». Mientras nos preparábamos para irnos, Diego llevó a Lucía aparte. «Y escuché que le susurraba. Son buena gente. Lucía, te hacen sentir segura». «¿Sí?», le susurró de vuelta. «Creo que a doña Carmen le gustarían». «Entonces, a mí también me gustan». En el viaje de vuelta a Villanueva, el tío Roberto me llamó Carlos. «Quiero ayudar con la idea de Lucía sobre el centro de cuidados. Tengo contactos en administración sanitaria. Gente que podría asesorarla sobre licencias y regulaciones». Patricia llamó una hora después. «Quiero organizar una recaudación de fondos para los gastos médicos de Diego, incluso con la herencia. Lucía no debería tener que manejar todo sola». La llamada de Javier llegó esa noche. Hablé con María. «Y queremos invitar a Lucía y Diego para Navidad. Tenemos mucho espacio. Y parece mal que pasen la fiesta solos». Para cuando volé de vuelta a Madrid la semana siguiente, mi familia había adoptado esencialmente a Lucía y Diego. Habían establecido un fondo fiduciario para el cuidado médico continuo de Diego, arreglado asesoría legal y financiera para Lucía, y comenzado a planear la conversión de parte de la casa de la abuela Carmen en un centro de cuidados de respiro para familias que lidiaban con enfermedades crónicas infantiles. 6 meses después, estaba de vuelta en Villanueva para la gran inauguración de la casa de Carmen, nombrada en honor a mi abuela. El centro podía acomodar 6 familias a la vez, proporcionando alojamiento temporal y servicios de apoyo mientras los niños recibían tratamiento en centros médicos cercanos. Lucía había completado su bachillerato y se había matriculado en clases de enfermería online, trabajando hacia el título que había abandonado años antes. Diego estaba lo suficientemente bien como para mudarse de vuelta con Lucía. Su habitación, equipada con todo el equipo médico que necesitaba, pero decorada como la habitación de cualquier chico de 16 años, póster de jugadores de baloncesto, libros de ciencia ficción, una computadora donde jugaba con amigos de todo el mundo. Su pronóstico seguía siendo incierto, pero estaba estable, feliz y rodeado de gente que lo amaba. El día de la gran inauguración, encontré a Lucía en la cocina de la abuela Carmen. Ahora su cocina haciendo tarta de manzana con la receta que le habían enseñado 3 años antes. Se movía con confianza ahora. Su mano lesionada completamente sanada. Sus hombros ya no cargando el peso del mundo sola. Nerviosa, pregunté. Aterrorizada. ¿Admitió? Luego sonrió, pero también emocionada. La casa de Carmen va a ayudar a tantas familias, gente como Diego y yo, que necesitan un lugar para pertenecer mientras luchan las batallas difíciles. Ella estaría tan orgullosa de ti. Espero que sí.
Pienso en ella todos los días. Me pregunto si estoy tomando las decisiones correctas con su regalo. ¿Las estás tomando el centro de cuidados? ¿Traer a Diego a casa? Volver a estudiar ella. Quería todo esto para ti. Quería que tuvieras la oportunidad de construir la vida que habías puesto en pausa. Lucía terminó de hacer el borde de la masa. Deslizó la tarta en el horno Carlos. ¿Puedo decirte algo? Por supuesto. ¿La noche de que muriera? Carmen me llamó. Nunca había llamado tan tarde antes. Dijo que no podía dormir. Quería escuchar una voz amiga. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Me dijo que había estado pensando en el legado. En lo que dejamos atrás cuando nos vamos. Dijo que no quería ser recordada solo por el dinero que ahorró o la casa que mantuvo. Quería ser recordada por el amor que dio. ¿Lo es? Me dijo que el amor se multiplica cuando lo compartes. Que las mejores herencias no son cosas sino oportunidades para hacer una diferencia. Lucía se limpió los ojos con un paño de cocina. Dijo que me estaba dando la oportunidad de amar a más gente, de ayudar a más familias, de continuar lo que había empezado. A través de la ventana de la cocina pude ver a las primeras familias llegando para la gran inauguración, niños con varias condiciones médicas. Padres que se veían exhaustos pero esperanzados. Hermanos que entendían por lo que Diego había pasado. El aparcamiento se estaba llenando de coches y reconocí a varios miembros de mi familia extensa entre los voluntarios. «Mira eso», dije, señalando la actividad afuera. Lucía miró por la ventana y sonrió. «Ella está aquí». ¿Verdad? En toda esa gente, en todo ese amor siendo compartido, ella sigue aquí. Siempre estará. Mientras mirábamos, Diego apareció en el patio trasero, guiando un grupo de niños de su edad alrededor del parque que había sido construido con donaciones de la comunidad. Estaba hablando animadamente, gesticulando con las manos. Su tanque de oxígeno, olvidado, mientras se concentraba en hacer que los otros niños se sintieran bienvenidos. «Va a estar bien», dijo Lucía suavemente. «Pase lo que pase con su salud, por mucho tiempo que tengamos. ¿Va a estar bien? ¿Sabe que es amado? ¿Sabe que importa? Ese es el regalo real de Carmen para nosotros, no el dinero o la casa, sino el conocimiento de que no estamos solos en el mundo». Puse mi brazo alrededor de los hombros de Lucía. Esta mujer que se había convertido en mi hermana a través de la magia de la sabiduría y amor de mi abuela. Ninguno de nosotros está solo, somos familia ahora, todos nosotros. El temporizador sonó y Lucía sacó la tarta del horno dorada y oliendo a recuerdos de la infancia y nuevos comienzos, mientras la llevábamos afuera para compartir con las familias reunidas para celebrar la casa de Carmen, me di cuenta de que mi abuela había logrado algo extraordinario. Había creado un legado que duraría más que cualquier edificio o cuenta bancaria. Nos había enseñado que la herencia más valiosa no es dinero, es la capacidad de amar, de sacrificarse, de aparecer para la gente que nos necesita, Ypsilon al final. Ese es un regalo que sigue dando. Una generación a la vez. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó a alguien especial en tu propia vida, por favor dale al botón de suscribirse y a la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias sobre el poder del amor, la familia y las formas inesperadas en que la gente llega a nuestras vidas para cambiarlo todo. Dale a suscribirse. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy. Y déjanos saber en los comentarios qué significa la familia para ti.